Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Me complace de sobremanera la participación de nuestro invitado estelar de esta noche, porque es una persona a quien he admirado siempre por su profundidad de conocimientos en un área muy específica de la formación humana, que es la educación. Aparte de que es un gran político, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y exministro de Educación. Con nosotros nuestro buen amigo Melanio Paredes. Hermano, bienvenido a su espacio. Buenas noches y saludos, aunque se pudiera pensar que son bombos recíprocos, pero uno de los comunicadores con los que mejor me siento al ser entrevistado. Gracias, hermano querido. Melanio, hemos querido conversar contigo en esta oportunidad, no solamente en el marco de lo político, sino de que este capítulo, que es fundamental en la construcción de desarrollo de cualquier civilización, que es la educación, sentimos que tiene un nivel de retraso, retardo o rezago en República Dominicana. No obstante, la incorporación del 4% para la educación. En tal sentido, quisiera preguntarte, ¿cómo evalúa Melanio Paredes este tema de la educación en República Dominicana? Qué bueno, Khalid, y la ocasión es propicia porque justamente ayer que se cumplió el 60 aniversario del fatídico golpe de Estado a Juan Bosch en el año 63, yo colgué un tuit, porque trato de ser coherente con el discipulado que entiendo he mantenido a lo largo de mi vida política sobre la escuela bochista. O sea, soy de los que, como decía el maestro, sostengo que nadie se muere de verdad si hay quien pueda recordar su memoria. Entonces, cada vez que se produce un aniversario de ese golpe de Estado o hay algún tipo de fecha conmemorativa que tenga que ver con el maestro Bosch, yo trato de dejar algún tipo de reflexión o enseñanza en las nuevas generaciones, Claro. que quizás no tuvieron la oportunidad de conocer a Bosch como la tuvimos nosotros, quizás muy pequeño como tú, que debía estar muy joven, Así es. pero que innegablemente es un referente. ¿Y qué decía Bosch en el año 63 sobre la educación? Y me permite Por leer favor. lo que yo posteé en el día de ayer, 25 de septiembre. El fatídico golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch hizo naufragar una visión que en un tema como la educación, 60 años después, aún no encontramos el camino de su efectiva consecución. Pero también acompañaba ese tuit con dos imágenes, y me permito leer el artículo 37 de la Constitución del año 63, que decía lo siguiente: se garantiza la libertad de enseñanza y se proclama la ciencia como fundamento básico de la educación. La ciencia como fundamento básico de la educación. El Estado tendrá a su cargo la organización, inspección y vigilancia del sistema escolar en orden a procurar el cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la mejor formación intelectual, moral y física de los educandos. Y como está siempre el tema de que la educación se asocia a la incursión del sindicato y el magisterio en una serie de iniciativas que en alguna forma ponen en riesgo el sagrado derecho de los alumnos y alumnas a la educación, esa propia Constitución, para que tuviera la gran visión del maestro, porque él fue que elaboró gran parte del articulado de esa Constitución. El 38 dice lo siguiente, para que se entienda la importancia que tiene el magisterio frente a la oferta de una educación de calidad como reclamamos hoy y sigue siendo una utopía. En consecuencia, decía el artículo 38, por su trascendencia social, el magisterio queda erigido en función pública. En consecuencia, los poderes públicos se hacen responsables de la elevación de su nivel de vida de cada maestro y de proporcionarle los conocimientos, competencias necesarios para el perfeccionamiento de su tarea, de su oficio, tal como la tutela y salvaguarda de la manera que éste pueda consagrarse al ejercicio de la elevada misión impuesta por su profesión.
Fíjate tú cómo en esos dos artículos Juan Bosch configura lo que debía ser la educación para un país que salía de una dictadura, pero estaba llamada a convertirse bajo ese liderazgo de Bosch en un país de desarrollo en el mediano y largo plazo. Pero me impacta, Melanio, grandemente los dos articulados que has leído, porque en la concepción que pone primero en el 10 la ciencia como centro del marco educativo y en el otro, en el 30 y algo, lo respectivo a la consagración del magisterio, yo lo que leo son los principios de Eugenio María de Hostos, que en esa pugna con Fernando Arturo de Meriño después se vio trocada primariamente lo que era la educación laica en República Dominicana. ¿Tú sientes que esto fue lo que pasó después del golpe de Estado? No, no. Ciertamente, recuérdate que Bosch estuvo en cierto modo asediado por sectores conservadores. Claro. La iglesia en ese momento mal dirigida, que también se prestó para crear las condiciones de su derrocamiento, y FENAMA, la Federación Nacional de Maestros, en ese momento también mal conducida y que creó condiciones para ese fatídico episodio del 25 de septiembre. ¿Por qué? Porque justamente con esa constitución Bosch pretendía retomar la escuela ostosiana. Claro. Juan Bosch se declaró ostosiano, decía que en un ejército comandado por Eugenio María de Hostos, él sería un simple soldado. Porque justamente con la salida de exilio, uno de los primeros trabajos que Bosch tuvo en el exilio, básicamente en Puerto Rico, fue que fue contratado para reunir todos los materiales y toda la obra de Hostos para sus memorias. Y eso lo llevó a, como él dice en su biografía, nacer de nuevo. Cuando conoció a Eugenio María de Hostos. En el marco de eso, Melanio Paredes, entonces, yéndonos a lo actual con esa plataforma magnífica que acabas de hacer, es por esto que cada vez que se hacen las evaluaciones de PISA, siempre República Dominicana queda de forma deficiente con respecto a naciones incluso de su mismo índice de desarrollo. ¿Es por esto? Ciertamente, y lo que tú señalabas de la educación laica, o sea, nosotros estamos por imposición del trujillismo en el año 1951 atado al concordato, que posiciones progresistas de la Iglesia Católica en el momento que discutimos la ley 6697 planteaban que había que eliminar ya el concordato, pero se impuso una posición conservadora y todavía hoy nosotros estamos, digamos, amarrados a un tipo de formación y educación confesional, lo que ha sido roto, lo que no ha sido el patrón en otros países que han podido lograr fundamentar la educación en la ciencia, como lo planteaba la Constitución del 63. Pero no solo eso, es que el proceso educativo, Khalil y nuestra querida audiencia, implica planificación. Explíqueme a ver. Y lo que estamos viendo hoy en materia educativa en República Dominicana nos mantiene patinando en el pasado. Ciertamente, hoy ya el hombre, el ser humano, ha avanzado en función de que el conocimiento es progresivo. Hace 10 años el conocimiento se renovaba cada 150 años. Se proyecta ya para el 2030 que cada hora el conocimiento se renueva. La irrupción de la inteligencia artificial, el descubrimiento del genoma humano, la posibilidad de la edición de genes, nos plantean desafíos importantísimos y no podemos seguir amarrados al pasado. Tenemos una educación que sigue teniendo contenido del siglo XIX, con maestros formados en el siglo XX y alumnos con expectativas del siglo XXI. No hay posibilidad de que podamos tener una oferta educativa que sea atractiva a los alumnos. Y continuamos en el día de hoy quedándonos en las ramas de la discusión. Precisamente ayer vi al flamante director editorial del Ministerio de Educación en un conflicto que lo enfrenta con los pequeños editores del país, no los grandes, los pequeños, planteando que tenía un libro de la Casa Cuello. Tú sabes que los hermanos Cuello por mucho tiempo han estado vinculados al tema educativo, sí, y que ese libro contenía 44 errores. Esto parecía la paradoja del burro y el conejo. Ajá. ¿Quién es más orejudo que el otro? Entonces, una barbaridad
porque no se discute el tema de fondo. El tema de fondo, Khalil Michel, ¿Cuál es? es que nosotros no hemos logrado avanzar en lectoescritura. Y tú me dices, ¿lectoescritura dentro de este panorama tan amplio? Sí, la lectoescritura es fundamental y ha sido fundamental en el desarrollo de toda la humanidad. Hay, y por eso te hablaba ahorita del genoma humano y la regresión. Hay un investigador europeo que hizo regresión en temas de el ADN de los humanos y se ha dado cuenta que en los últimos 80.000 años, hasta donde llegó su estudio, los últimos 5.000 años es que se ha producido un crecimiento exponencial en la evolución del ser humano La aparición de y la del escritura. cerebro. ¿Por qué? La escritura. Sí, la escritura. Los sumerios. Sí. Entonces, evidentemente que la lectoescritura es fundamental en el desarrollo intelectual, neuronal, en la posibilidad de que el ser humano se encuentre en cada etapa histórica con el camino correcto hacia su Pero yo quiero traducir eso porque esto es demasiado rico, Melanio Paredes. Es muy importante porque atañe a cada dominicano. ¿Cómo traducir esto? Por ejemplo, Suiza, Finlandia, en las pruebas PISA siempre salen adelante. ¿Cómo traducir que República Dominicana pueda por lo menos aspirar a mejorar su posición? Conversar contigo siempre va a faltar espacio porque es interesante lo que podamos discutir. Mira, cuando yo salí del ministerio, fundé o creé la Fundación Pensar y Crecer. Esa fundación, la educación siempre ha sido mi pasión, se propuso identificar los diferentes mecanismos de evaluación que tenemos en el sistema educativo dominicano, no solamente nacional, regional e internacional, y tomar esos insumos para ver cuál es el desempeño en términos progresivos, es decir, en una serie histórica del estudiantado dominicano. Y precisamente en el 16 nosotros hicimos circular el último de esos estudios. Y es una comparación, llamamos a esa investigación que hacía mi fundación, clasificación de centros educativos, clasificación de centros educativos. Era una especie de ranking de escuelas y colegios dominicanos en función de los resultados históricos en una serie histórica de las pruebas nacionales y de las pruebas diagnósticas que se han venido realizando en los últimos años. También comparamos esos estudios con las pruebas que imparte el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, YESE, con sede en Chile, una entidad de UNESCO que produce cada cierto tiempo pruebas en los aprendizajes en varios países de América Latina. Y las pruebas PISA, que son las pruebas internacionales para estudiantes, que si bien no son pruebas que evalúan grado, evalúan el nivel de conocimiento acumulado por jóvenes de 15 años a lo largo de su vida escolar y de su vida. Esa es la educación. Correctamente. Entonces, ¿qué dice eso? ¿Qué se repite en esos tres estudios? El que hacíamos nosotros en la Fundación Pensar y Crecer, el que hacía el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de Educación y los resultados de PISA que aplicamos por primera vez en el año 2015. ¿Qué decían los resultados? En América Latina, los niños y niñas, al cumplir los 10 años de edad, que se supone que han agotado del preprimario al cuarto grado, que son el primer nivel de estudio obligatorio en el caso de la Constitución Dominicana, eran incapaces de leer comprensivamente un texto simple. Es un desastre. Entonces, eso es una barbaridad. Y en el caso dominicano, ocupamos el último lugar de los países de América Latina. Y en la prueba PISA estuvimos detrás del último porque no había un último lugar. Oh, Dios mío. Entonces, una situación como esa es la que yo insisto, y por eso mi planteamiento en el año 2010 de que hiciéramos una profunda revolución educativa, pero sobre la base de atacar aquello en que hemos fallado, que es lograr que los niños y niñas puedan aprender y que en esos primeros años, que son una verdadera esponja, es cuando el infante tiene la mayor nivel de curiosidad y se establecen los por qué. Tú le dices tal cosa a un hijo, a un nieto, tú todavía no tienes nieto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y te repite. Es el niño convertido en una esponja en que todo el entorno y toda su interacción con la familia o la escuela tú tienes que aprovechar. ¿Y cómo, Melanio Paredes, lo hicieron otros países con el modelo educativo para lograr encabezar todos los rankings en este tipo de pruebas? Bueno, los finlandeses
plantearon la visión que decía Bosch. Para los finlandeses, el magisterio es un sector privilegiado en todos los sentidos. Y naturalmente lo asocian a las familias. Fíjate que incluso en Finlandia los niños y niñas no entran, no tienen educación preescolar o inicial formalizada, entran a los 7 años. Naturalmente, una sociedad con un nivel de desarrollo que nosotros no podemos equiparar, por eso es conveniente que esos primeros años ayudemos a las familias, por eso es importante la iniciativa de educación de primera infancia, que se comenzó a trabajar en el gobierno de Danilo Medina, la posibilidad de extender el periodo de la educación preescolar, no la escolarizada a partir del primer grado, porque en nuestro país tenemos un 40% de hogares monoparentales. Claro. Tenemos niñas de 13, 12 años pariendo, a los 20 años tienen 3, 4 hijos y no se conoce el papá. Y esos niños finalmente van a ser educados o criados, para decirlo en buen dominicano, por sus tíos o por sus nietos. Entonces necesitamos ese concurso con la familia, esa alianza con la familia. Pero ¿cómo es la educación de ellos? ¿Qué enseñan? ¿Enseñan tradicionalmente o es de manera distinta? Perfectamente. Los finlandeses tuvieron primer lugar compitiendo con las provincias chinas, que son las que salen mejor en esas pruebas PISA, hasta el año 16. Y a pesar de ello, no estaban satisfechos con los rendimientos que estaban logrando. ¿Y qué hicieron los finlandeses? Aún estando en un nivel en educación tradicional superior, muy superior al de la región, su región europea y mucho más América Latina. Los finlandeses dijeron, no, estamos teniendo problemas de supuesto déficit de atención. No estamos conectando con las expectativas de los alumnos. Hay que crear situaciones de aprendizaje. Y para tú crear una situación de aprendizaje, en buena teoría del aprendizaje, tú tienes que motivar al infante, al niño, a la niña a ver lo que se le imparte como algo atractivo, que parezca un juego, que parezca algo que hace sentido con su cotidianidad. Es por ahí temática. ¿Y qué dijeron los finlandeses? Adiós a la educación compartimentalizada, por compartimentos estancos. Adiós a la educación por asignatura. Adiós a la educación por disciplina. Vayámonos a la educación fenomenal, es decir, la educación en base al análisis, a poner sobre la mesa el fenómeno, grandes temas que son de la cotidianidad, que preocupa y ocupa a los alumnos y a partir de lo cual tú puedes impartir un conocimiento holístico. Espérese, Melanio Paredes. Es que yo tengo que comprender esto y la gente que nos está escuchando y viendo también. ¿Tú quieres decir que en Finlandia entonces ya ese tema de que asignatura, recursos naturales, sociales, no, nada de eso? Es por tema fenomenal, un fenómeno. Un fenómeno. El cambio climático. El cambio climático. Por ejemplo, el cambio climático. Insisto en ese ejemplo que es cercano a nosotros, pero igual puede ser el fenómeno migratorio, que está creando serios problemas en Europa. Porque África entera, esas colonias que fueron, digamos, explotadas por Francia, Holanda, Inglaterra, por Francia, Inglaterra, dejaron el idioma, fíjate, la lectoescritura, el lenguaje. Cuando miren esos países porque dominan el idioma. Porque como colonia le enseñaron esos idiomas, patrones. Y eso le facilita el acceso a trabajo y a otros medios. Ahora, ¿qué es lo que efectivamente ellos plantean? El cambio climático. Una vertiente del cambio climático que no es más que el calentamiento del globo por un problema de que se emiten gas de CO2, el tema de la producción industrial y todo esto crea lo que llamaban los huecos en nuestra estratosfera y entonces permite la entrada de los rayos solares y se produce un calentamiento del planeta. Con el amigo Sigue León tú puedes hacer varios programas sobre este tema. Ahora, ¿qué efecto directo está teniendo el cambio climático? La irrupción del niño o la niña en otros países. Aquí ha cambiado un poco las temporadas de lluvia. Así es. Aquí se producen más frecuentemente huracanes, pero aquí hay un tema muy fuerte con las avenidas de lluvia en un momento dado, cuya correntía genera inundaciones y en otros casos la sequía. Entonces, cuando tú vas a tratar el cambio climático, tú pones a los alumnos el tema los ríos, las fuentes fluviales y tú con los alumnos que están interesados porque le están hablando de un tema que oyen y están en su cotidianidad dicen los ríos tienen historia, pero
pero Khalil, la historia de la humanidad se ha sentado alrededor de la ribera de los ríos. El Tigris y el Éufrates, el Danubio, el Nilo, el Sena, el Hudson, y en Dominicana. Igual. En Osama. Así es. Se fundó la ciudad de Santo Domingo en la parte oriental. Y después hubo una plaga de hormigas y se mudó a la parte occidental. Y ahí está la Ceiba de Colón. Fíjate cómo la historia de los ríos está íntimamente ligado a episodios históricos. Qué bonito explicarle la historia a los muchachos alrededor de sus fuentes fluviales. Es decir, que cuando tú te vas a Nigua, y tú vas ahora Ajá. acompañando a Abel en la provincia y de Palenque bajamos a Jaina, y yo veía el río Nigua vilipendiado, asediado, explotado, y aún ese río con un cauce. Tú te imaginas los tiempos de la colonia, claro, el caudal de ese río, claro, la riqueza de ese río, y por eso se construye en Nigua uno de los principales ingenios. Entonces, tú estás diciendo con esto, para cerrar esa parte interesantísima, Melanio, que los finlandeses le enseñan a sus niños a reflexionar sobre la importancia de la conservación del medio ambiente, lejos de memorizar cualquier concepto, y por eso son mejores ciudadanos. Tú eres un increíble comunicador, y a eso vamos. Pero al tiempo de explicar la historia de los ríos, tú puedes dar geografía de los ríos, claro, porque los ríos hacen un recorrido transnacional incluso. Correcto. Claro. Tú puedes dar química de los ríos, porque el agua tiene una temperatura y el agua es turbia o menos turbia, dependiendo. Tú puedes dar física de los ríos, midiendo el cauce, la velocidad de la corriente. Tú puedes dar matemática de los ríos. Todo, sí. Y ese es el conocimiento. Khalil y el público que nos escucha lo van a enterar. Cuando uno aprende a hablar, no aprende con gramática. No. Los niños dicen yo sabo. Así es. En lugar de yo quepo. Eso a forma irregular de los verbos. Sí. Entonces, fue mi visión en el año 2010. Y apareció un empleado de la multinacional del libro de texto que objetaba que mis textos integrados los enseñaba gramática, porque comenzamos a enseñar gramática como lo aprenden los niños y niñas. La gramática viene después. Hoy, como un karma, ese mismo director de editorial le están cayendo todos los palitos porque hoy él tiene el sombrero del Estado. Y yo siempre he dicho, el Estado, como decía vos, debe tener el monopolio del modelo pedagógico, de la oferta curricular, de la contratación y la capacitación de sus maestros. Cerrando ahí, Melanio, ¿qué le recomendarías al presidente Luis Abinader para que pueda mejorar este tema en el método de la educación dominicana para bien de nuestros párvulos? Volver al pacto educativo. El pacto educativo, que yo pienso que fue el mejor aporte que hizo el presidente Medina cuando se aprobó el 4% y que comenzó a ejecutar a partir del 2013, dejó un pacto educativo en que hay casi 150 compromisos de todos los sectores, del ministerio, del sindicato, de los ministerios como economía por el manejo del tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo, las iglesias, la sociedad civil, y estamos todos los partidos, porque están los exministros como especialistas en el Consejo General del Pacto Educativo. Ese pacto educativo tiene un horizonte hasta el 2030. Hasta el 2020 no dejó de reunirse cada 6 meses y discutíamos los problemas. Y es natural que haya problemas y dificultad en su aplicación, pero lo importante es que podamos vernos en el pacto y darle continuidad a la política de gobierno en materia educativa, que es lo único que garantiza que en el mediano y largo plazo podamos tener resultados plausibles. Si cada ministro o cada gestión de gobierno viene con un librito nuevo y no hay continuidad de la política educativa, estamos fracasados. ¿Por qué? Porque la educación, como ninguna área de la actividad pública, requiere de planificación y sus resultados pueden ser ostensibles en el mediano y largo plazo, no en el corto plazo. Melanio Paredes, rápidamente, dime de Abel Martínez, dime de la política, cómo está el PLD, cómo está el activismo. Nos vamos para Nueva York ahora. ¿Cómo? Ojalá tú pudieras acompañarnos. Si el jueves estamos saliendo para Estados Unidos, su primera visita ya como candidato del Partido de Liberación Dominicana. Él estuvo antes en la consulta, pero ahora tenemos una agenda bastante apretada. Le acompaña a su esposa, Naomi, la que también tendrá un par de actividades en suelo de la gran urbe, pero va a visitar, además de New York y sus condados, va también a visitar New Jersey, donde tendremos un gran encuentro el fin de semana, y Pensilvania.
específicamente Reading, que es una pequeña ciudad, pero que ya hay muchos dominicanos que se están desplazando a territorio fuera de las urbes conocidas como la Florida, Miami o New York, y ahí también hay dominicanos que están interesados por conocer a Abel y Abel por entrar en contacto con ellos. En términos generales, bien, este pasado fin de semana, que estuvo muy activo, como te das cuenta, porque tuvo actividades del presidente de la República en el sur. Cuando se dio cuenta que estábamos por ahí, también se mandó para el sur. La Fuerza del Pueblo tuvo una manifestación importante en la capital. Y nosotros estuvimos en Yaguate, que es mi provincia, en Sabana Grande, Palenque y Jaina, proclamando a 2 alcaldesas que van a repetir en Yaguate y Sabana Grande, Palenque. Y presentamos al diputado Tulio Jiménez, que lo traje yo al partido en el año 2006, y después que se hizo diputado no ha perdido unas elecciones y ahora va como candidato a alcalde de mi municipio natal, Bajos de Jaina. Hay algo importante y es que coordina gran parte de lo que tiene que ver con el dominicano en el exterior en la candidatura de Abel Martínez. Y hemos visto la semana próxima pasada que hubo una denuncia de que supuestamente el oficialismo está entorpeciendo, estaría incidentando esta visita de Abel Martínez. ¿Qué es cierto en eso? Nosotros respetamos de manera escrupulosa. Cuando el presidente Abinader estuvo en la gran parada de Manhattan, los dirigentes vinieron al país. Los principales dirigentes vinieron justamente para discutir con el candidato la agenda de fin de mes y orientamos a que nadie tuviera una posición hostil contra el presidente de la República, que a pesar de ser un candidato, un presidente en ejercicio y candidato, es el presidente de la República, y no afectamos su estadía en Nueva York. Ahora, para su visita a las Naciones Unidas, actuamos de la misma manera. Nosotros esperamos que haya la suficiente mesura, porque Abel no ha sido candidato a la presidencia de nada y no pueden hacerle estos desplantes que le han hecho a expresidentes como a Leonel Fernández, a Danilo Medina, que en ningún caso se justifica, pero mucho menos con Abel Martínez, que ha sido un alcalde exitoso, un presidente de Cámara de Diputados exitoso, con una hoja de servicio que no tiene nada que esconder, para que vengan por un problema de sectarismo a crear ruido. Naturalmente estamos llamando a la mesura, pero también nosotros tendremos nuestras medidas de seguridad para evitar que haya cualquier tipo de confrontación con los provocadores que siempre aparecen asusados en territorio norteamericano. En este minuto final, para toda esa población dominicana que te ve y te escucha por la Z101, ese mensaje de exhortación para que respalden estas actividades de Abel Martínez en la gran urbe en Nueva York. Así es, a los compañeros y compañeras de New York, en sus diferentes condados, el Bronx, Manhattan, Queens, Long Island, Abetro, que tuvimos una actividad muy importante allá, Staten Island, Yonkers, ya me lo he aprendido casi todos. Estaremos allá. Hay una actividad fundamental que va a ser nuestro principal acto masivo en la Escuela Salomé Ureña, en el Alto Manhattan, el viernes 29 a las 7 de la noche. Ahí le esperamos, lo mismo que todas las actividades que estará desarrollando Abel Martínez en territorio norteamericano. Y el jueves 28, antes de esa actividad en la Salomé Ureña del viernes, estaremos compartiendo con los amigos de la prensa en Nueva York, todos tus amigos que cubren las actividades en los Estados Unidos y en esa urbe, en el restaurante Mamasuchi, en la Plaza Quisqueya, a las 4 de la tarde. Hermano querido, gracias por haber participado. Hemos conversado grata y satisfactoriamente con nuestro buen amigo, ex ministro de Educación y miembro del Comité Político del PLD, Melanio Paredes. Con esto terminamos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes de recordarles que mañana a las 7 estaremos, Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.